cuando, no sé, pues el Nico, el ancestro, armó su estudio en la casa y yo lo conocí. Yo iba a cantar, nos juntábamos, después empecé a cantar con el Bronco. Pero en ese tiempo, el rol de la mujer en la música igual era el coro, el aporte. Yo, si bien en los discos tenía mis partes, en vivo yo cantaba mucho más de lo que cantaba en el disco. Sí. Y yo creo que eso también a la gente le fue gustando. Como yo sentía que, claro, yo estaba en ese momento ya estudiando periodismo, saliendo periodismo, trabajando periodista y cantando. Entonces la hice, pues estoy haciendo las dos cosas que más me gustan. El problema fue cuando la gente me empezó a preguntar, ¿y dónde escucho tus canciones? Un gran contrapunto a la oscuridad del 2020 fueron las canciones de Más que Música. Ese fue el año debut del proyecto solista de Macarena Campos, pero se trata de un artista que lleva ya prácticamente 20 años cantando, sintiendo y viviendo la música. En el 2024 llegó su primer disco en largo, Tarde o Temprano, una verdadera bomba de buenas canciones que ya era hora que explotara. Bienvenida, Maca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de que estés acá. Bueno, antes de que empezara el programa, el episodio, hablábamos que ya eran 5 años de Más que Música. En realidad, tu experiencia con la música es de muchos, muchos años más. Sí. Me gustaría saber si tienes como la certeza de cuál es tu primer recuerdo musical, cualquiera. Mi primer como recuerdo... como el más vívido, quizás el más importante, o donde tomaste conciencia de que la música era algo que te atraía. Yo creo que los conciertos que le hacía a mi mamá, que la obligaba a ver, a presenciar todos los días cuando llegaba al trabajo. Chipote y chillón, micrófono, y le cantaba el Aries entero. Entonces ella decía, tengo que ir a cocinar. No, pero mira, me queda otra. Mira, suave. Suave, claro. y yo siento que siempre quise cantar, que siempre me gustó la música desde muy chica y todo, pero no lo vi real. Como ya, en mis sueños siempre quería dedicarme, siempre estaba cantando, siempre estaba sacándole la segunda voz a lo que estábamos escuchando en la radio o a los cassettes que compraban mis papás, pero no lo vi real hasta que entré al colegio y empecé a cantar con gente en el colegio y empecé a grabar canciones y ahí fue como, oh, se puede. Pero eran comienzos de los 2000, entonces ser artista en ese momento era como, no, si no te tomo un sello, olvídalo, no, recién estaba llegando el internet, ¿cachai? Como todo esa transformación que hubo en la industria también, que nos hacía creer a los underground o indie que si no había plata, si no había marketing, nunca iba a poder ser artista. Y qué bueno que estaban equivocados, po. Qué bueno que llegó internet y qué bueno que uno pudo lanzarse y hacerlo y probar también. Igual me llama mucho la atención, como me imagino esa imagen de tú cantando y como persistiendo en esa idea de que es muy divertido cantar, interpretar. Y que la imagen no era como una hamaca chica, quizás como agarrando una guitarra necesariamente o queriendo ser baterista, sino que lo tuyo era la voz, Sí, que ese es tu instrumento. Totalmente, sí. De hecho, a veces como que Ay, bueno, porque uno tiene esas cosas como mentales que, ay, debería tocar un instrumento. Mi papá me regaló una guitarra a los 14 y él lo intentó de todas las formas. Y yo, no puedo. Y quizás también su insistencia, que yo creo que fue súper amorosa, el yo no poder hacerlo rápido, me frustró. Y siento que ahí yo un día me dije, no, lo mío es la voz, ¿cachai? Porque tú estábamos en música en el colegio y todos tocaban la flauta y yo no era buena para los instrumentos, ¿cachai? Entonces yo iba con el teclado. Entonces todos tocaban con flauta y yo así tiesa y todo, pero haciéndolo. Pero siempre yo era como, profe, puedo cantar, porque en realidad era lo que más me gustaba y con lo que me siento más cómoda también. Ahora ya no descarto tomar clases y por lo menos ahí, no digo ser pianista profesional, pero sí poder ayudarme porque para componer sirve mucho tocar cualquier instrumento. Entonces, siento que, claro, la voz era lo mío. Aparte que no era como las voces de todas las niñas, pues era más ronquita, era más grave. Entonces también era distinto y creo que eso también en algún momento me daba vergüenza cuando chica, no poder hacer esos altos de Mariah Carey. Como sonar poco angelical. Claro, y sonar más
pero que empecé a descubrir otro estilo de música y otras cantantes, desde Janis Joplin hasta, no sé, la Etta James, que podían llegar arriba y también podían cantar grave y eran increíbles, ¿cachai? Entonces era como, y sabéis que una vez, así como saltando en el tiempo, no me acuerdo quién fue la persona, me dijo, es bacán porque tú, el 5% del mundo, de las personas en el mundo tiene la voz ronca. Y tú eres de ese 5%. ¿En serio? Sentirte orgullosa, ¿sí? Y yo, wow. ¿Ese dato es real? ¿Aló, Ine? Yo, la verdad, no lo investigué, pero quedé así como... Bueno, creamos que sí. Me gustó creerlo y dije, soy especial, chicos. Ahora sí. Pero ya lo sabía de chica que era ronca. O sea, llamaba, me acuerdo, a mis compañeros y por teléfono y, hoy te está llamando un compañero. Y yo, no, tía, soy la Maca. Hoy que está ronquita. No, tía, soy así. Como que era raro también, pues, ¿cachai? Como en mi círculo, yo era la única que tenía la voz ronquita a los 8 años. Claro. Entonces, claro, era un chiquillo para las tías, pero en realidad era mi voz nomás, po. Bueno, y tu disco Tarde o Temprano salió en el 2024, pero debutaste en el 2020, pero llevas cantando casi 20 años. Sí. Me gustaría saber cómo fue este proceso de, primero, darte cuenta de tu voz, de que era tu propio instrumento, de que te gustaba hacerlo, digo, como cantar en público, desde ese inicio y pasar por colaboraciones, por bandas, hasta llegar como a tu momento de decir, ok, esto es mío, estas canciones salen de mí. Mira, yo siento que en el colegio fue fundamental la primera vez que me di cuenta que la gente era como, que canta bien la Maca, pero yo no lo hacía por, oye, yo canto bien. Miren, a mí me gustaba cantar. Y los de cuarto medio me pedían que cantara canciones. Yo estaba en segundo, en tercero. Me acuerdo que en ese tiempo, no sé, pues como que estaba de moda, los Fugees, ya Lauryn Hill había sacado un disco, pero todos los raperos escuchaban Fugees y había como un solo que hacía Lauryn Hill en un tema y yo como que lo podía hacer, entonces me lo iban a pedir, ¿cachai? Y yo como que lo cantaba. Entonces yo ahí como que después armamos una banda en el colegio, tocábamos, nos juntábamos todos como los martes y los jueves a ensayar. Me acuerdo con unos compañeros de otros cursos y cantaba para los aniversarios y cantaba y siempre estaba cantando, pero yo no era consciente de como de mi voz, de lo que yo podía transmitir, sino que yo lo único que quería era cantar. Y creo que eso mismo me llevó a que cuando me invitaban a cualquier cosa, yo porque yo quiero cantar. Entonces cuando, no sé, pues el Nico, el ancestro, armó su estudio en la casa y yo lo conocí por el Dane Dement, otro amigo, el Daniel, que era compañero mío del colegio. Ellos se conocieron en la iglesia, ¿cachai? Entonces yo iba a cantar, nos juntábamos, pero en ese tiempo el rol de la mujer en la música igual era el coro, el aporte, excepto que ya tú tuvieras como tu proyecto y fueras, no sé, rockera como Nicole, o Javiera Parra, o la Denis, la Lebrán. Si no era como el bloque melódico dentro o la de... Nina Tijoux, que efectivamente rapeaba, Sí. entonces tenía su espacio. Y yo como me juntaba con puros cabros que hacían rap, claro, yo no era rapera, entonces yo era la que cantaba el coro, ¿cachai? Yo era la Emma Pinto en Ser Humano, ¿cachai? Claro. Entonces yo también en ese momento sentía que ya el aportar eso era bacán. Y como lo único que quería era cantar, no me importaba cuánto, ni lo que hacía, ¿cachai? Porque yo era una niña que solo quería como cantar, ¿cachai? Como que yo igual hago cosas más que el coro, ¿cachai? Y ahí tuve que buscar como mis momentos y se dieron, pero igual costaba, porque siempre las músicas de los raperos eran un verso, 2 versos, 3, 4, entonces ya después era muy largo. Y el coro obviamente es lo que yo estaba aportando en ese momento. Entonces, mis ganas de cantar me llevaron a estar con los chiquillos. Hicimos varios, yo fui partícipe de varios discos que se hicieron ahí en la Casa del Ancestro. Después empecé a cantar con el Bronco, porque el Dane me llevó y éramos 3 coristas. Después dos se fueron, me quedé para siempre. Y ahí, claro, el Felipe escribía y escribía partes de las canciones y decía, esto quiero que lo cantís tú, este coro. Y eso fue bacán también, porque yo, si bien en los discos tenía mis partes, en vivo yo cantaba mucho más de lo que cantaba en el disco. Sí. Y yo creo que eso también a la gente le fue gustando, como,
oye, el Bronco suena bacán en el disco, pero también suena bacán en el vivo, y qué onda ella, ¿cachai? Pero yo en ese momento no era consciente de, por decirlo, mi talento, y no es como una falsa modestia, era como yo tenía tantas ganas de cantar que yo solo me preocupaba de cantar. Me bastaba con eso, ¿cachai? Sentía que estaba ahí en un lugar muy cómodo que te hacía feliz. Yo iba, cantaba, más encima estaba con un amigo, que me gustaban sus letras, que después conocí al Pérez, ¿cachai? Como que estábamos los tres y era bacán. Y después empezamos a girar, empezamos a ir a festivales. Entonces yo sentía que, claro, yo estaba en ese momento ya estudiando periodismo, saliendo periodismo, trabajando periodista y cantando. Entonces la hice, pues estoy haciendo las dos cosas que más me gustan. Claro. Y el problema fue cuando la gente me empezó a preguntar, ¿y dónde escucho tus canciones? Y uno de mis grandes, no sé si traumas o problemáticas, era quiero cantar y no sé cómo hacerlo. Teniendo lo más importante que era la voz, pero en ese momento el problema yo estaba un día así, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Y en ese momento el Raúl era mi psicólogo y me dijo, pero ¿qué te importa lo que esté esperando la gente? Tú tenés que hacer lo que tú quieras. Has logrado muchas cosas. Dale, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que te impide hacer lo que quieres hacer? Y ahí me di cuenta que lo que no tenía era tiempo, porque estaba trabajando. Entonces dije, si yo quiero de verdad hacer música, yo no tengo que seguir trabajando periodista y tengo que dedicarme a la música. Cosa que ya me había dicho el Dani también cuando un día nos juntamos a hacer música. Justo también ahí se dio que antes de pandemia conocí a los dos y me dijo, oye, ¿tus canciones? Yo le digo, no tengo ya, mira, yo voy a volver de Estados Unidos y hagamos unos temas. Y ahí nació Tu Tiempo, Miedo y otro tema que nunca sacamos, pero que está ahí. Después vuelvo al 2020, ¿qué hago? Y se da la oportunidad de poder salir en ese tiempo de Canal 13 y la tomé y me cagué de susto. Dije, y ahora no voy a tener sueldo, tengo que trabajar en la música. Y me metí, sabiendo lo que sabía, inventando. Y así empecé a hacer música, hice un EP con el Pérez, me presenté en Lollapalooza, armé una banda. Todos los días me sorprendo, ¿cachai? Yo estaba en Lollapalooza el 2021, 2022, 22. viste que ahí no se hizo por pandemia. Y me encontré con la princesa Alba. Y me dice, el próximo año venís tú, po. Y yo, guau, jaja. Corté, estaba ahí y me mandó un mensaje y me dice, oye, sí, Ya, po, vos, ¿veis? ¿cachai? Tenéis que hacerlo. Y yo hice todo con miedo, pero lo hice. Y sin saber, y me he equivocado, y he tratado de hacer lo mejor que he podido con las herramientas que he tenido. Y sabéis que ha sido todo hermoso. Ha sido un viaje que yo digo... Si alguien me hubiera dicho el 2019 que todo esto iba a pasar, yo me hubiera cagado de la risa y vaya, ¿a dónde la viste? Pudimos hacer el disco, el Pérez lo produjo, armamos una banda con el Odó, con el Felipe Metraca. Yo traté como de plasmar todo mi viaje, todos mis miedos, mis problemas, mis anhelos, mis sueños. Y yo creo que es tan sincero que por eso... Hay personas que conectan con él, pues yo no soy una artista de números, pero me pasó ahora que hicimos la gira, que la gente llora, po. Y yo al principio me daba pena que la gente llorara, ¿cachai? Y yo decía, pero ¿por qué lloran si esto es como una fiesta? Y después me abrazan, conversamos y me dicen, es que yo lo pasé mal y escuché tus canciones y tus canciones me ayudaron, entonces ahora me emociona ver todo lo que me pasó y que ahora poder verte en vivo y decir, estoy bien o estoy luchando con esto, sea el problema que sea. Y es muy emocionante. O sea, yo nunca pensé que eso me podía pasar, conectar de esa manera con las personas, ¿cachai? Es que, bueno, justamente había una pregunta que tenía que ver mucho con eso, porque, bueno, yo he escuchado tu música desde que partiste, te he visto varias veces en vivo, como desde escenarios como más chiquititos hasta escenarios más grandes. Que yo creo que siempre en tus shows hay momentos súper emocionantes por distintos motivos, porque, por ejemplo, creo que la primera vez que fue que cantaste en el Clan, cantaste con tu papá, por ejemplo. Cantaron un bolero juntos. Y eso para mí fue como...
mi papá, no es particularmente porque yo tenga algún recuerdo asociado a eso con mi papá o algo que me una a mi papá, como a mi propia memoria, sino como simplemente por estar ahí y ver eso, ¿cachai? Como, Sí, pues, es que... no es necesario que algo me pase a mí para poder conectar con eso que estoy viendo en Y ese no es momento. usual que también la gente cante con su No, familia. por eso, como... En el clan, ¿cachai? Claro. Como que... Pero era una canción que nosotros siempre cantábamos, que mi papá también fue músico, bueno, es músico, siempre cantó, siempre impuso ahí la música en español, que a mí me daba rabia, pero ahora lo entiendo. Él es una inspiración para mí, él no pudo como cumplir su sueño, ¿cachai? Entonces cuando yo digo, ya voy a cantar la primera vez en el clan, yo le digo, mira, vaya a cantar conmigo, pero no le podéis contar a nadie. Porque el problema es que si le contaba a mi mamá se pone nerviosa, él se pone nervioso y vamos a estar todos nerviosos. Sí. Y fue una sorpresa, mi mamá, yo la veía y lloraba. Y fue súper lindo. Y después esa canción está en Spotify. Sí. Y ahora, ponte tú el lanzamiento del disco el año pasado, la gente le pedía fotos, po. Sí, po. Y él así feliz. Yo siento que por un lado, sobre todo las primeras canciones que sacaste, porque en el disco hay ya como de todo, Sí. pero las primeras canciones siento que son muy luminosas, que parten de lugares quizás muy oscuros, pero terminan siendo muy luminosas, como hasta optimistas, de cierta forma, que despertó conversaciones igual sobre salud mental, el tiempo que uno le otorga al trabajo dentro de la vida diaria. Como Sí. yo recuerdo que cuando empezaron a aparecer esas canciones, me encanta leer los comentarios en los videos, Sí. como lo que cuenta la gente, cuando escucha lo que escucha, ¿cachai? Y realmente existían estas conversaciones eso, sobre salud mental, sobre precisamente como el tiempo que uno le otorga al trabajo versus como la vida. Las relaciones con La- cuotas. Sí, las relaciones con cuota. Y me parece muy bonito como, sobre todo en ese momento en que nadie podía juntarse con nadie, ver cómo la gente empezaba a debatir sobre cosas que son como muy íntimas. Sí, además que también estábamos viendo un momento que no sabíamos qué estaba pasando, era el 2020, o sea, no llevábamos nada de la pandemia. Yo ya había hecho esa canción hace tiempo. De hecho, yo se la mostré a un jefe y mi jefe me dijo, tú te la hiciste a ti misma. Y yo le digo, mira, no sabía que me la estaba haciendo a mí misma, yo solo la hice nomás, ¿cachai? Y yo igual escribo harto de lo que siento, de lo que me pasa, de las proyecciones, de mi mente. Entonces, me empezó a pasar que cuando salió, lancé Tu Tiempo el 18 de septiembre. O sea, Sí. nadie nunca lanzaría una canción o sea, en 18 de septiembre, pero en pandemia ya todo daba lo mismo, ¿cachai? ¿Y qué pasó? Que cuando la gente escuchaba Tu Tiempo, hola, quería contarte que renuncié a mi pega, voy a armar mi pyme, me fui de la casa de mis papás, no sé qué voy a hacer, pero voy con todo, terminé con mi pololo, chao, se acabó, onda, la vida es una, porque yo... Onda, peor que Mercurio retrógrado, Bueno, tu tiempo. Tu Así. Tiempo removió cosas que yo creo que todos estábamos pensando como... Yo estaba en mi casa y decía, de verdad, esta es la vida que yo quiero tener. Onda, levantarme todos los días, ir a trabajar al mismo lado, pelear por las mismas cosas. Eso no va a cambiar. La única que puede cambiar todo esto soy yo en algo. Porque el trabajo es así. No, tú no lo puedes cambiar. Uno lo intenta. Todos lo hemos intentado, yo creo, desde distintos lugares, los distintos trabajos. Hay competencia, dividen para gobernar, ¿cachai? Como que no se puede. Y no es porque no lo intentemos, es porque son más grandes nomás. Y si de verdad nos lográramos unir y pensar en el bien común, sería hermoso. Entonces, yo lo llevo a lo mismo que pasó con el apruebo, ¿cachai? Cuando ya perdimos y toda la weá que pasó, mi mamá me dijo algo tan lindo, me dijo, bueno, si ya no vamos a poder tener otra... ay, se me fue el nombre. ¿Constitución? Otra constitución. La constitución es uno. Y tú te tienes que juntar gente que piense como tu constitución y entre nosotros formar ese lugar seguro. Y fue como tan lleno de esperanza que yo por eso escribí Mi Poder, ¿cachai? Porque al final es uno el que puede cambiar su entorno. Es como cuando peleáis con alguien en la calle, entonces llegáis, peleáis en tu casa y después a la persona con la que peleaste pelea con otro y habla por teléfono, escribe mal un WhatsApp y es una cadena de mala onda que quizás suena como súper, ay ya, que espiritual y que súper loca. No, pero es verdad porque lo he vivido, porque lo he experimentado y porque
cuando todo estaba mal y estaba aquí, yo decía, no me van a cagar estos hueones. Yo quiero estar bien, yo quiero que mis amigos estén bien. Por eso nosotros tenemos ese poder, ¿cachai? Y yo soy una persona que no lo practica a diario. Yo me escucho la canción también y digo, vamos mierda. Yo soy muy del vamos Chile. Y creo que mis canciones han logrado eso. Y es lo que me gusta. Como que si yo pensé eso, yo pensaba que antes eran problemas que solo me pasaban a mí. Y en realidad eran súper colectivos, pues, ¿cachai? Sí, claro. Cuando salió Cuotas, que es una canción de no sabéis cómo terminar y lo lográis y explicáis, vomitando casi qué es lo que pasa, ¿no? Como yo no quiero esta vida, pero es la que tú quieres y lo intenté, pero no puedo. Y además, pucha, estábamos ahí con toda una transformación también de cómo estamos llevando las parejas. Hay una manera muy machista también de llevar las relaciones de pareja y cultivar también ahí, ¿no? Que uno en algunos casos, ¿no? Yo no digo todos, se termina ahí transformando un poco como en la mamá, y no es lo que uno quiere, Sí. pero a la larga es como que obligadamente, o sea, tú no te diste cuenta y ya Y estabas llegaste diciendo, ahí. oye, ¿comiste? Ah, ¿cachai? Entonces, que una cosa es cariño, por supuesto, pero la Claro, otra una cosa también, es como preocuparte por de que supuesto. la persona que uno quiere esté Pero bien. ¿cuál es la vida? ¿Cuál es el proyecto que tenemos en conjunto? Vamos a viajar, vamos a vivir. No puede ser solo trabajar. Yo quiero hacer otras cosas. ¿Me vaya a apoyar o no? Yo creo que esas conversaciones son difíciles que se den. Y en pandemia se dieron muchas. Mucha gente se separó, mucha gente se unió así. Vamos, o sea, si pudimos con esto, vamos a poder con todo. Y eso también es bonito, como ver que uno se puede transformar y no tener que mandar todo a la mierda, sino que qué es lo que yo quiero, preguntarse qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero. Y a mí me pasó eso y lo agradezco porque puedo decir, amo el periodismo, pero amo más la música, entonces me voy a entregar a esto. El periodismo me permite vivir, me permite incluso hacer música, porque yo pagué mi disco trabajando Claro. como periodista, ¿cachai? Mi primer disco. Entonces, eso fue bacán, poder verlo y lograrlo. O sea, ayer me llegó el máster del vinilo y lo escuchamos con mis papás y fue como, se logró, se logró. Así que ahí pronto voy a estar Se avisando viene. del vinilo. Recuerdo que cuando te entrevisté en el 2020, apenas habías debutado con tu proyecto, hablamos mucho sobre precisamente el valor del tiempo. Lo que una siente cuando siente que está perdiéndolo, cuando una quiere ver la manera de recobrarlo. ¿Cuál es ahora tu relación con el tiempo? Somos amigos, porque trato de que ya no me importe tanto. Antes pensaba que estaba, no sé, que ya no podía hacer nada porque ya como que había pasado mi tiempo, como cuando te dicen, ya pasó tu hora. Y no, pues, ¿cachai? O sea, eso lo decide uno. Por eso el disco se llama Tarde o Temprano, porque sea lo que sea, tarde o temprano, sí o sí lo vaya a hacer. Como las cosas que te tienen que pasar, van a pasar. Yo siento que en algún momento, sin querer, escapé de la música, como ya filo, soy periodista, pero la música igual me encontró por otro lado y me volvió y ya no me puede separar más. Entonces, ahora es amigable, es tratar de entenderlo, de no correr, no importa lo que se demore, pero que sea lo que quieres, ¿cachai? Entonces, como que siento que estoy bien con el tiempo, fíjate. Sí, y bueno, te quería preguntar también por ese lado tuyo que es de periodista y que durante harto tiempo has trabajado, de hecho, toda tu carrera de periodista ha sido en la tele, ese Sí. ha sido el medio, prácticamente. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de la tele? Lo bueno es que podéis llegar realmente a mucha gente y aunque hoy día digan, no, la tele no la ve tanta gente, está ahí en la calle, pasa un móvil y te llegan 35 mensajes de te vi en la tele. La gente está viendo tele. Tenés la oportunidad de llegar a mucha gente y en mi caso tuve la posibilidad de hacer programas de talento donde pudimos ayudar a mucha gente que no sabía cómo hacer música, estar con la música, incluso Los Imitadores, que es un programa que hice mucho tiempo en mi nombre. Yo vi cómo le cambiamos la vida a mucha gente y gente que tenía pegas donde les pagaban súper poco, ni siquiera el mínimo. Hoy día viven de imitar a su artista favorito y son más felices que la cresta, ¿cachai? Y hacerlo bien, con respeto, con amor. Y que gente puede decir, pero hoy están imitando. Bueno, ese también es un arte. Y lo malo es que no podéis tomar muchas decisiones
Sobre todo cuando estáis en prensa, yo creo. Como que no tenía mucha libertad. Y cuando se pudo tener libertad, que fue el tiempo del estallido, no se puede traer a más gente de ciertos partidos y ahí, bueno, ahí nunca me habían censurado y me censuraron una entrevista y ahí también empezó a decaer mi relación con el medio en el que yo trabajaba porque no estaban confiando, entonces fue como, no me siento cómoda, Sí. llegué a un acuerdo. Y ahí fue un proceso más o menos largo, pero se dio. Así que yo creo que eso es como lo malo. Y que te muestran lo que necesitas. Queremos miedo, vamos con el miedo. Queremos esto, vamos con... Por eso yo siempre he estado en la entretención, ¿cachai? ¿Y crees que tu experiencia como trabajando en la tele de alguna manera te ha entregado herramientas para tu carrera musical? Totalmente, Como- pues lo que no quiero para mi carrera. Imagínate la típica así, no sé, por las tías, ¿cachai? Como, pero usted debería ir al programa de concurso, usted debería... Y es como, no, pues, porque no es lo que ando buscando, Claro. ¿cachai? Yo no quiero ser famosa, yo quiero hacer música. Y si la música me lleva a llegar a más gente y poder vivir de esto, bacán. Pero no va a ser porque salí en la tele, ¿cachai? A menos que me lleven a cantar. Puedo poner una palabra muy simple, pero que es triste, es una ilusión muy triste igual porque, bueno, somos un país chiquitito, tenemos una red de medios chiquitita también, y creo que al ser chiquitito no hay, bueno, de partida no hay diversidad, no hay diversidad de discursos, no hay diversidad de cuerpos incluso. O sea, como- qué bueno que hoy existe este tipo de programas, ¿cachai? Porque esto no pasa en la tele y se ha buscado por años. O sea, no es porque yo lo diga, o sea, desde antes de que yo estuviera en la tele, equipos decían hagamos programas de música y el concepto de la tele era la música no vende, la música no trae plata y después tú te das cuenta que las marcas lo único que quieren es llevar a los artistas porque los artistas les gusta el discurso, entonces quieren que sea orgánico. Y es como, siempre lo pudimos haber hecho, pero no confían porque les gusta como la sandía calá, ¿cachai? Pero hay poca visión, sí, yo Sí, siento sí, que sí. eso. Mm. Y bueno, una vez te escuché en un podcast que fue hace tiempo igual. Creo que era el podcast de la Gabriela Arco, cuando estaban tejiendo. La Muy mal, Gabriel. tejen muy mal, Maca. Es que Como no que... cantan muy bien, tejen Mira, muy mal. yo le dije que no sabía tejer, pero insistió y yo traté de aprender. Sí, se notó el No me esfuerzo. quedé en el- Sí, sí, sí. Pero tejen muy mal. Pésimo. Y en ese podcast me llamó la atención que dijiste que no existía una cultura como de escuchar a las mujeres en Chile. Como que la gente no tenía ese hábito, como que era algo que no estaba normalizado. No, po. ¿Seguís pensando así? Yo creo que... Y mejor dicho, ¿a qué te refieres igual con esa idea? Sí, lo que como- pasa es que yo siempre he admirado a mujeres, pero nunca escuché a un amigo decir, oye, ¿y escuchaba la...? Pero estoy hablando a nivel latinoamericano, Sí, sí. porque sí te hablan de Erykah Badu, de Diana Ross, de Obvio, Whitney Kim Gordon Houston, les gusta a todos también. ¿cachai? como- sí. Pero un amigo nunca te dice, oye, ¿y escuchado a la Emma Flu? Oye, ¿y escuchado a la...? Raro. ¿Cachai? Nosotras sí nos escuchamos entre nosotras. Yo siempre escuché a la Miriam, bueno, Ana Gabriel y cuando salió Las Mamas Soul y Julieta Venegas. Soy una fanática absoluta de Natalia Lafourcade. Yo sentía que siempre era yo mostrando música de mujeres. Nunca me A tus llegaba, compañeros. claro, nunca me llegaba, oye, mira esta loca o escucha esta mina. No sé, lo llevo al nivel, ponte tú, urbano. Hay hartas chiquillas, pero de lo único que se habla es de lo mismo de siempre. Nadie habla de la Solfía tanto, o de la Chibel, o de, ¿cachai? Y siento que eso también lo hace como la industria, por los medios, ¿cachai? El ranking de las mejores canciones, y Sí. es como Javiera Parra la meten y a Nicole, y es como... Ya, po, o sea, hay más cabras. Me refiero que ella está muy bien supuesto ahí. Si el problema es por qué no se abre más. Y ni siquiera estoy pidiendo que sea la mitad, pero es como, estamos en el 2025 y todavía seguimos hablando de algunos proyectos femeninos que llevan 10 años, 15 años, como si fueran artistas nuevas. ¿Cachai? Y hablo, no sé, de la Tiare, ¿cachai? Que lleva caleta en la música, las Chini. Y ella se la ha rebuscado y desde la independencia, y está ahí, y fue a KXP,
y desde ahí la vieron muchas otras personas en el mundo y desde ahí la empiezan a valorar acá recién. Yo no digo que demos vuelta a todo y que las mujeres seamos lo número uno, no, pero compartamos espacio y si te gusta una canción de alguien, sea hombre o mujer, yo siempre estoy ahí compartiendo, oye, es bueno, no sé qué. Y también dándole valor a la otra industria, ¿cachai? Porque ya hay una que existe y está súper bien posicionada. Y yo no digo no al urbano, no, eso está bien y que exista y bacán. Pero abramos otros espacios, ¿cachai? Espacios como este, espacios como otros podcasts que hablan de música. Hay hartos chicos que están hablándole ahí a su cámara y contando de proyectos, de canciones. Y qué bacán que ahora pueda existir eso. Pero antes, si tú no ibas a la tocata y no te contaban y no te decían, no te enterabas, siempre va a quedar en el nicho y que es bacán el nicho, pero también esos artistas tienen que vivir, pues, ¿cachai? Me ha pasado con el tiempo que también he pensado en que hay muchas otras limitaciones, como no solamente, por ejemplo, la idea de hombre-mujer me queda corta porque hay personas que tienen otras identidades. Eso, cuando se piensa en artistas o músicas que hacen personas que son disidentes del género, es como, ya, pero tiene que ser como en un festival LGBT. No. Es como, no, pues tendría que ser en un festival como en todos los festivales Ponte tú, de cuando todos lados, cuando ¿cachai? fui al REC, se presentó la Javiera Electra. Increíble, Javier Electra. Increíble. Sí. ¿Cachai? Y yo no tuvimos la oportunidad de conocernos, pero estaba ahí y fue bacán, ¿cachai? Como que el REC, claro, estaba todo el rato con el discurso de tenemos más mujer y todo. Quizá hay que ampliar. Yo digo que más que ampliar y decir mujeres, hombres, tenemos más artistas diversos, sí. Somos artistas, somos músicos. Se abre en el REC, se habla de la música, el Danny Wright, la Javiera, bueno, ¿para qué? Sí, la Dulce Agra. Hay muchos también que están buscando también su otro nicho y espacio, así como mi proyecto que no es... que yo me da risa porque es como soul, R&B, no sé qué, y estoy en las listas indie. No alcanzo a estar en las listas de soul y R&B latino. Siento que la manera de escuchar música ahora también nos ha como... y es muy raro porque cuando más música sale y se produce y tenemos acceso, se supone, más nos constreñimos a ciertos géneros, ciertos nombres que aparecen como arriba en la plataforma y nos vamos quedando un poco ahí y en lo que nos recomienda el algoritmo, como dejando de lado un millón de cosas que no nos van a llegar. No, pues por ¿Cachai? eso... Y por eso hay que ser activo y buscarlo. Obvio, yo como... por eso soy una persona melómana que le gusta la música, que me gusta buscar. Yo estoy siempre escuchando, buscando, leyendo, me meto a YouTube, busco nombres cuando de repente salen los 5, no sé qué, a ver, voy a ver qué recomienda después de eso, la radio, después otro artista. Claro, pero yo no puedo decirle a toda la gente que sea así porque quizás es una búsqueda que comienza en lo personal, ¿cachai? Porque a mí yo amo la música, me encanta saber qué está sonando y no escucho solamente música la que me gusta a mí, escucho de todos los estilos y cuando se habla tanto, no sé, me acuerdo, todos hablaban de Milo J y yo decía, ya, pero ¿qué onda este pendejo? Ya fui, lo busqué, lo escuché, vi un concierto y dije, ya, oye, ¿qué onda? El pendejo es seco, le gusta caleta el folclore. Y cosas que me pasan también como para seguir, no diciendo, Chile es bacán. Si lo que pasa es que nos tenemos que abrir más. Y como que siento que nos falta eso, tener cultura de admirar a todos nuestros músicos. Hay gente que tú le decís, no, pero mira lo que está haciendo de tu Paula Rivas en la cumbia. Es muy importante lo que ella ha logrado en la cumbia porque la cumbia era un lugar solo de hombres. Y gracias a la Paula Rivas, ahora hay 5 o 4 cabras más que están haciendo cumbia, ¿cachai? Porque les gusta, porque la admiran, porque la ven, porque, ¿cachai? Entonces, eso es importante, valorar lo que está pasando como industria, como país. Ay, no, es que la cumbia... Fíjate si no te gusta la cumbia. Más allá del estilo, es como reconocer a nuestros artistas. No, si no te gusta su música, no importa, pero no los podemos... como no valorizar o no prestar atención porque no me gusta lo que hacen. Porque yo reconozco su trabajo, ¿cachai? A mí me gustaba La Mona en Rojo. Y de repente se convirtió en Mon Laferte. Y vino, me acuerdo, a hacer un programa de talentos, ¿te acordáis? Sí. Y nadie la pescó. Sí. Y yo encontraba que cantaba increíble, pero ahora estaba media dark, así media rockera. Sí, y era como, estaba wow. rockera. Y era como, ¿qué onda? ¿Cachai? ¿Qué está pasando en México? No sabíamos nada de ella. Y de repente explotó afuera con un disco que se pasó por YouTube casi. Sí. Porque en ese tiempo Spotify no era lo de hoy día. Sí, po. Y ahí, ahora sí.
cuando vienen los argentinos y dicen aquí se hace el mejor rap de Latinoamérica, es verdad. Y no es porque sean mis amigos, es porque son buenos, ¿cachai? Y porque tienen buenas bases, porque tienen buenas letras, porque hablan de la realidad, te guste o no te guste, eso pasa todavía en Chile. Entonces, nosotros vamos a Argentina y nos tapan de flores de nuestros artistas y nosotros no somos capaces de reconocer nada de lo bueno que tenemos en el estilo que sea. Porque aunque el reggaetón la esté llevando en el mundo, puro flight, siempre estamos chaqueteando todo. ¿Por qué somos así, cachai? Y eso creo que es parte de nuestra cultura. Chile, anda a terapia. Sí, pues bueno, reconozcámonos. Terapéate. Yo abrazo a todos mis artistas, yo quiero desde la Miriam Hernández hasta la Cecilia. Me encanta, hay unos chicos que son un grupo metal, que andaba el Chalo con ellos en Japón, en un festival, que el vocalista es peruano, y cantan en Mapungún, y son la zorra, ¿cachai? Entonces, quizá el nombre no lo puedo decir porque no me acuerdo, pero ahí las personas que lo vean, que me pongan abajo el nombre, sería bacán. Pero me contaron esta historia, en un Uber me la contó, y después yo caché que el Chalo andaba con ellos. Todo se unió. Y increíble, po. Y hay muchas bandas chilenas, metal o de otros estilos de música que han recorrido el mundo, van a festivales en Suecia, en Europa y son... O sea, el metal chileno... Es brígido. Alto, sí. Pero... son puros locos, así, pelo largo. ¿Cachai? Siempre el chaquetero. Y lo mismo pasa, yo creo, un poco con la música de las mujeres, po. Que cuando empezaron o se empezó a pedir más espacio en los escenarios, pero quieren estar en todo, quieren quitar todo, ¿cachai? Bueno, la Mariel fue la que empezó con esa campaña de la Mariel, yo Sí, me po. acuerdo. Y claro, la trataron súper mal al Sí, principio, po. durante harto rato, yo me acuerdo de eso. Y ahora está más normalizado y ahora es más bacán, Sí. pero siempre hay uno que tuvo que dar la cara y quedar, Sí. entre comillas, mal y quedar Sí. de loca y peleadora. Claro, yo recuerdo productores respondiéndole públicamente como que casi que loca, ¿cachai? Sí, yo creo que es por eso súper importante que, no sé, pues se abran espacios como este, que se abran espacios como el Ruidosa, que está constantemente haciendo estudios y todo, y los replican en varios lados. Sí, creo que tenéis mucha razón en que ya el discurso tiene que ser más artista. Oye, yo no sé si la gente, o si mucha gente sabe que en la época del MySpace, tú tenías un MySpace y que allí tenías una canción con Ana Tillo. Sí, Como, digamos, para la gente joven, como, ¿qué año era esto? MySpace. ¿2007? Yo creo como ¿Por ahí? 2000. 2007, 2008, ¿no? Sí, porque... Ya, es que muy random. Filo. Por nada, Sí. me fui del canal. Y estaba trabajando como de secretaria de Lucho Jara. Cosas de la vida. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer otro capítulo para hablar de tus trabajos. Pero bueno, la cosa es que un día, imagínate, tú estás ahí, 24 años, chiquitita, con tu mochila llena de ilusiones, y te suena el teléfono y te dice, hola, habla Ana María Tillo. Y yo, ¿qué? Y sí, pues era la Anita, porque ya estaba haciendo, en ese momento, me dice, no, mira, lo que pasa es que voy a hacer como el remix del disco, entonces me gustaría que hiciéramos como un remix de Partir de Cero. Entonces hicimos la canción y yo le hice un coro a partir de cero, porque esa canción no tiene... Ella solo dice, voy a partir de cero. Sí. Y me invitaron ahí en la casa del Foex. Imagínate, no sé, estaba el Foex, el Dazzle, y yo súper chica, ¿cachai? Como, wow, grabando con Anita. Y el tema lo subimos ella lo subió a MySpace. Y después MySpace se murió. Y yo nunca tuve el tema, po. ¿Cachai? Hasta que ese día que toqué en el Clan, Sí. el Boogie Mike lo puso en la fiesta. Y yo así, wow, soy yo. Y sí, pues nunca supe qué... O sea, tuve en MySpace, pero claro, nunca se hizo realidad quizá el vinilo de ese disco, pero fue hermoso, po. Me gustaría saber qué cosas quizás aprendiste siendo corista, porque ese fue el inicio de tu colaboración, Sí, por po. ejemplo, con el Bronco, que después eso fue cambiando en el tiempo igual, y a mí me gustaba mucho verlos en vivo, porque en vivo
como decía ya antes, no sonaba como en el disco, sino que cantabais más. Era como un upgrade. Sí, sí, era como mucho más entretenido también, como para verlo, ¿cachai? Y me gustaría saber eso, ¿qué aprendiste siendo corista? Como que crees que podías aplicar a tu proyecto como solista, como que te dio esa experiencia. Y porque pienso mucho en el documental, en el A 20 Pasos de la Fama. A mí me impactó mucho ese documental porque era como conocer la historia de mujeres cuyas voces están en canciones icónicas, históricas, canciones que uno se sabe al revés y al derecho, pero que uno no tiene idea de quiénes son. Aun cuando podría quizás reconocer esa voz si te la pusieran. Y te encantaría, ¿cachai?, que tuvieran un disco, claro, pero cuando, claro, lo hacen, no sucede lo que se espera, exacto. ¿no? ¿Tuviste ese documental igual? Sí, me marcó harto, de hecho. Eso también fue como, wow, esta va a ser ¿Qué te hizo pensar? Esta va a ser mi vida. Yo aprendí primero escenario. Escenario, si bien de chica canté en todos lados, me daba lo mismo, escuelas de teatro. Si bien, claro, tú decís, se me da, yo estuve mucho tiempo cantando con crisis de pánico. ¿En serio? Sin saber que eran crisis de pánico. ¿Cuándo? Cantando con el No, pero Bronco. ¿cuándo? ¿En qué época? Yo creo que como por una época así que estaba trabajando muy estresada en el 13, llegaba a cantar y me daba crisis de pánico en el escenario y no sabía. Wow. Pero lo daba todo igual. Eso, como ante todo, si el show tiene que continuar, dar todo de mí, aunque esté pasando lo peor de mi vida, aprender a trabajar en equipo, a cuidar a tu equipo. Para mí es súper importante como tener las relaciones, compartir con mis compañeros, armar una banda como yo siempre había querido, ¿cachai? De hecho, eso se nota mucho desde afuera. Como la buena relación que tienen se transmite igual. Estuvimos en la gira, lo pasamos bien, no fueron las mejores condiciones, pero me refiero a que, no sé, no teníamos una van que salía de Santiago y nos llevaba al lugar, no, estábamos en bus, ¿cachai? Como las bandas que están recién comenzando, pero fue hermoso, ¿cachai? Lo pasamos súper bien. Tenemos nuestras tallas, nuestro humor. Yo a los chiquillos los quiero mucho, más encima que también está el Nano y el Seba, que el Seba es como nuestro papá, así que nos dice, vamos para allá, hagamos esto, comamos, no sé qué. Y eso para mí ha sido fundamental, como crear este ambiente. En la pega yo tenía esto, pues como de, todos lo celebrábamos, salió esto, un carrete, un compartir, porque hay que hacer equipo. Entonces, y en la música y en el arte tiene que pasar lo mismo, onda. Todos los logros se celebran, las derrotas también, vamos que se puede tirar para adelante, hacer equipo, preguntarse cómo está ahí, qué te pasó, ayudarse, estar ahí. Ser amigo, pues, ¿cachai? También es bacán eso, ¿cachai? Sentir confianza, que creen en tu talento, que igual están tocando músicas que habla de otras cosas, pues, ¿cachai? Sí. Y que es sensible y que lo entienden, lo ven, lo sienten, que estamos en un espacio seguro para las mujeres, para las disidencias, para todas las personas. Y eso es bacán, pues, que vea que estoy tocando con hombres cosas que son súper sensibles. Y temas que quizás ahora ellos conversamos, oye, esta letra, ¿por qué? Y ahí como, oh, qué heavy, no lo había pensado. ¿Cachai? Como estamos todos así muy, muy familia y eso me encanta, ¿cachai? Y lo otro que ser corista, que no significa que vaya a hacer eso siempre. Yo admiro a todas las chicas que están haciendo coro y haciendo su proyecto a la vez. A mí me faltó esa confianza y creo que la logré tener y estoy súper contenta de haberlo hecho, ¿cachai? Porque sería terrible hoy día estar mirando a la ventana y decir, oh, si lo hubiera hecho. Y lo hice, ¿cachai? Y mi sueño, yo te decía, pues era tener una banda, era tocar en vivo. Ya hice mi segunda gira, estoy por lanzar el vinilo, mi primer disco, empezando a escribir el segundo, que no quiero que esto pare, ¿cachai? Esto es lo que yo quiero hacer. Quizás nunca pensaste en que tarde o temprano iba a ser el primer disco que iba a sacar, que iba a sonar de esa forma, como que uno fantasea mucho, pero después la realidad te sorprende. Y ponte tú también, claro, sacáis un disco, tenéis ilusión, y después te empiezan los resúmenes del año, y tú decís, uy, esta no voy a estar, y no me había pasado nunca esto, pues entonces era súper nuevo, y para mí fue una súper sorpresa. Salí a la tercera, que era como, wow, no sé, tú cachai los medios que les gusta la música, los cabros de la rata, los solo artistas, ¿cachai? Entonces
fue bacán también, pues, empezar a ser parte de los rankings y no estar al final, ¿cachai? Como estar en el top 10 de la rata, para mí fue como, wow. ¿Te he googleado alguna vez? Me googleé el otro día porque me ¿Ya? contaron que tenía un Wikipedia. Ah, ya tienes biografía en Y Wikipedia. yo no hice esa biografía, No, pues entonces no la puedes hacer tú. dicen que mi papá es un gran artista, que está bien, Es gente que quizás fue la que le pidió el autógrafo después del concierto. claro, y claro, como un artista, y claro, mi mamá, pero ahí pusieron datos, oye, pero la gente así... ¿Y datos reales? Hay datos reales y otros que no, que no. Así que, pero me dio risa eso, sí, así que ahí para encontrar el Wikipedia, Me voy a llegar a buscar el Wikipedia después de entrevistarla, después de hacer la entrevista. muy bien. Sí. Gracias, Maca, por acompañarnos gracias a ti, en este Javi. episodio. Lo pasé muy bien. Por hacer esto, por visibilizar la historia de nuestros músicos también, que es bonito. Así que ahí voy a estar escuchando.